Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de la web docencial www.infoyayatep.cf, directora de la escuela virtual Infoyayatep, les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer un video muy interesante cuyo título es el Word Project 046. Pero a partir de aquí vamos a empezar una fase especial donde vamos a darle una orientación a nuestro Word Project y va a ser una de las líneas, digámoslo así, una de las líneas. Entonces ya tenemos una persona con la que contamos para que nos dé un poquito de orientaciones en el caso y con base en eso pues podemos desarrollar. ¿Listo? Entonces para esto vamos a ponerlo así, PT01. RM, donde RM viene siendo la rama judicial. Entonces, a este Word Project le vamos a hacer enfoque hacia la rama judicial. Vamos a volverlo bien interesante. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto así? Bueno, alguien me preguntaba a mí y pues me dejó pensando y yo decía, bueno, tengo que tener para eso una respuesta. La pregunta que me hacían era, si usted ha generado una aplicación que se llama Word Project, ¿en qué manera esa aplicación Word Project me podría servir a mí partiendo de mi profesión? Entonces le pregunté, ¿cuál es su profesión? Entonces me dice la persona, mi profesión es el derecho. Perfecto, ¿usted es un abogado o una abogada? Bueno, entonces con función a eso yo me puse a pensar, bueno, el Word Project debe dar la línea de cualquier camino que uno quiera elegir, continuar, ¿sí? Entonces, en este caso, como sale el amigo que es abogado, te digo, bueno, vamos a darle curso a ese Word Project con función a su profesión, derecho. Entonces, a partir de acá, la idea es mostrarles a ustedes, usuarios, a ustedes, señores suscriptores de Infoyayatep, en qué manera este Word Project a ustedes les puede servir. Yo a ustedes les lancé el Word Project, ¿no? En el video número 41, ¿sí? Entonces, yo les volveré a emitir el Word Project en este número, en este video, que es el 046. Les voy a mandar esto, pero entonces ya con la información que da el curso con el camino hacia la rama judicial. O sea, el Word Project enfocado hacia la rama judicial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para empezar, las primeras cosas que uno tiene que puntear, ¿cuáles son? Bueno, vamos a mirar. Vamos a entrar aquí a nuestro Word Project y vamos a entrar directamente a un escenario que yo ya tengo construido un poquito, que tiene que ver ya legalmente, digámoslo así, con el derecho, ¿no? Entonces el Word Project lo vamos a enfocar al derecho. Entonces una de las cosas primordiales es, bueno, de nuestro Word Project las cosas que siempre nos van a servir para cualquier proyecto que nosotros queramos comenzar, es que la fase, el módulo usuarios, el módulo de procesos, el módulo de personas, estos tres módulos siempre serán en todos igual. Porque en el de usuarios es todo lo que radica en la manera en cómo el sistema va proyectando, con función a lo que yo voy alimentando, él allá también va escribiendo en la tabla que se llama acceso a usuarios, va escribiendo todas las labores que la persona realiza. ¿Listo? Y en el proceso pues está contemplado a partir de ahí generar los contadores, a partir de ahí hacer un compendio de toda la aplicación, de lo que llevamos. Y por el otro lado, las personas, entonces son todos los empleados o colaboradores que van a estar al frente de nuestro proyecto, ¿sí? Que ustedes ya saben, lo vimos en anteriores videos con respecto a las personas, pues los colaboradores son muchas personas que tienen diferentes talentos. Unas son de solo habilidades y destrezas, otras son de empirismo, otras están formadas de tecnicismo, otras están formadas de la tecnología, otras están formadas ya del profesionalismo, otras ya mucho más avanzado que el profesionalismo como es el máster,
o sea, los maestros, y finalmente los PhD, que son los gurús, digámoslo así. Punto aparte. Cuando nosotros vamos a enfocar nuestra fase, entonces en el video número 45 enfocamos la fase 1 hacia la relación de la empresa. La empresa es como el cliente, ¿de acuerdo? El cliente. Entonces, a partir de acá nosotros podemos hacer cambios ya específicos. Entonces, como es el caso de la rama judicial, ¿no es cierto? Entonces, el primer cambio que nosotros tenemos que establecer es el detalle de nuestras tablas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos a nivel de la fase 1, vamos a escribir aquí la palabra fase 1. Entonces, recordemos que nosotros en el video 45 teníamos la tabla que se llamaba M raya al piso, fase 1 raya al piso, empresas, ¿no? Hasta allá quedó eso. Pero como vamos a hacer un nuevo camino, no quiere decir que vamos a perder todo lo que ya tenemos construido, no. Simplemente el nombre de esta tabla, M raya al piso, fase 1 raya al piso, casos, la vamos a cambiar de empresa por casos, ¿sí? Entonces ahí. Aparte de eso, aquí hacemos un clic derecho en la vista del diseño, entonces miramos qué tenemos nosotros acá, que sigue vigente, que sigue igual. Entonces, la fecha del registro, el IDE, la MP, eso sigue igual, el NID, el régimen, el nombre, el representante legal, la dirección, el celular. Entonces, donde dice cantidad de talentos, eso no lo tocamos para nada. Actividad económica sigue vigente, observaciones sigue y agregamos algo nuevo que se denomina asesoría en derecho. Entonces, la asesoría en derecho contempla que nosotros acá, en la asesoría en derecho, tenemos que establecer acá, una asistencia en la búsqueda de la referencia. Esa asistencia, entonces hablamos de establecer una lista de valores. En la lista de valores, a través del editor de la lista de valores, incorporamos varios elementos importantes que nosotros vamos a asumir dar como asesoría en el derecho, ¿sí? Entonces, estos elementos, para poderlos hacer todos, se asisten a través de la construcción, de la asistencia, de la búsqueda de la referencia. Entonces, cuando normalmente estamos haciendo eso, él nos lleva a un pantallazo donde nos pregunta que si vamos a traerlo de una tabla que ya existe o, por el contrario, vamos a utilizar la creación de nuevos valores. Entonces le decimos, no, vamos a crear valores. Entonces, al crear los valores, yo les voy a leer, acá tenemos, por ejemplo, médico, responsabilidad médica. Aquí yo voy a hacer un pequeño ejercicio que dice, permitir edición de la lista. Ahí dice sí, ¿no es cierto? Entonces, permitir edición de la lista dice sí. Entonces, eso quiere decir que si yo me paro acá, ahí aparecen los 3 punticos, ¿lo observan? Entonces voy a prender aquí los 3 punticos para que él me traiga la lista. Entonces, les leo lo que tengo en la lista para que ustedes lo tengan presente y lo puedan escribir. Entonces, en la lista tenemos médico, responsabilidad médica, cirugía plástica, ginecobstetricia, cardiología, pediatría, bacterias intrahospitalarias, errores de diagnóstico, demoras en atención, casación, Corte Suprema de Justicia, responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad del Estado, violación de derechos humanos, preclusión, impugnación, demanda laboral, violación, libertad de expresión, injuria, calumnia, difamación, corrupción, acoso laboral, acoso sexual, violencia doméstica, violencia psicológica, violencia económica, maltrato infantil, maltrato de animales. Entonces, otro podría también ser el efecto, por ejemplo, de las causas adversas de las vacunas, digamos así. Aquí, causa adversa vacunas, ¿sí? Eso sería otra para demandar. Bueno, entonces tenemos toda esa lista, le damos aquí una aceptar. Entonces, ahí ya, una vez que tenemos eso, ¿no es cierto? Aquí vamos a mirar, espérate, causas adversas. A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, ya, eso porque está saliendo así, porque aquí hay una instrucción que dice mostrar solo valores de, ¿sí? Valores de origen de la fila. No, digámosle aquí que sí, ¿sí? Ahí está. Entonces, aquí en esta parte, vamos a volver a editar, aquí vamos a agregar aquí causa adversa vacunas. Listo, le damos a aceptar. Ay, no me dejó.
Entonces acá digámosle acá que no. Listo, entonces espérate a ver. Permitir valores sí, varios valores sí. Está limitar la lista, limitar a la lista, ahí es donde tenemos el problema. Limitar a la lista, no la vamos a limitar porque vamos a darle que nos permita cambiar. A ver, ahí paramos otra vez, limitar a la lista. Entonces aquí otra vez, causa adversa vacuna. Listo, y le damos un aceptar. Ahí sí ya nos salió. A ver, espérate. Demanda. Si no, entonces en la última instancia sería aquí poner un punto y coma. A ver. Espérate, a ver, médico. Demanda laboral. Ya es que aquí demanda laboral. Injuria, difamación. Es que aquí viene la continuación de esto que no miramos allá en ese lado. Maltrato infantil, maltrato a animales. A ver aquí, punto y coma, entre comillas, y acá le ponemos causa adversa vacuna. Listo. Pasamos con la tecla tabulador y bueno, ya tenemos ahí eso. Si nosotros aquí abrimos, ahí está, mire, causa adversa vacuna. Listo, eso quiere decir que ya quedó. Bueno, entonces, donde dice limitar a la lista, entonces aquí vamos a volver a responderle que sí. ¿Listo? Ok. Listo, aquí le decimos un sí. Ok, ya está. Entonces, como ya tenemos la información montada ahí, entonces vamos a decirle clic derecho y le vamos a decir guardar. Entonces, ese es el campo especial que nosotros tenemos, el único campo especial que vamos a agregar a todo esto, ¿no es cierto? Asesoría en derecho. Entonces, cerramos acá, ¿correcto? Y por otro lado, entonces, empezamos por agregar lo que tiene que ver con lo de los oficios, ¿no es cierto? Los oficios que nosotros vamos aquí entrando. Aquí, por ejemplo, ya tenemos varios acá incorporados, que vienen siendo los casos de uno y de otro, ¿no es cierto?, que existen. Bueno, entonces, esa tabla se llama ATM, rayal piso PLL, rayal piso oficios, rayal piso fase 1. La fase 1 tiene que tener sus oficios, la fase 2 también, y la fase 3 también, y igualmente la fase 4 también. Cada uno, obviamente, va a tener sus propios elementos. Entonces, en la fase 1, todo lo que concierne al momento en que se recibe el demandante o cliente, entonces, de ese cliente, obviamente, nosotros tenemos que tener otorgamiento del poder, tenemos que tener la fotocopia de la cédula de esa persona, ¿no es cierto? La fotocopia de la persona es, digamos, la cara frontal y la cara posterior, ¿no?, de ese documento. Y otros documentos más que de pronto en ese momento se tengan que incluir. Aparte de eso, tenemos que agregar también unas consultas. Entonces aquí, como ya tenemos esta tablita aquí, yo les voy a leer rápidamente esta tablita aquí que se llama TM, rayal piso PL, rayal piso oficios, fase 1, ¿sí? Aquí. Entonces, esa tablita tiene los elementos siguientes, tiene ID BIN, es un número autonumérico, ¿no? Tipo documento, ID caso, NB carpeta, o sea, va a definir el nombre de la carpeta, descripción del anexo, o sea, un nombre específico, un detalle específico del documento que uno está anexando, fecha
del anexo de ese documento, la clase del documento de ese anexo, de si es interno o si es externo. Recordemos que cuando es interno es todo lo que la oficina de abogados genera. Y cuando es externo es todas las respuestas que nos dan los entes que trabajan con el abogado, como son los tribunales, los juzgados, las salas, ¿no es cierto? Ya bien sea de la Corte Suprema de Justicia o que esté contemplado, digamos, otros sitios también que generan eso, la Fiscalía, en fin, etcétera. Nombre BIN, ARCH BIN, son datos pertinentes al manejo del objeto OLE. Ruta completa es un nombrecito que se genera ya producto de cuando uno recoge el archivo. Él debe establecer una ruta para que posteriormente en el futuro, cuando uno le haga un clic, él pueda hacer algo que se denomina la interfase. ¿Qué es una interfase? Para el que no lo conoce, una interfase es incluirse en una aplicación mientras usted está situado o posicionado en una. Si en este momento uno está posicionado en Access y yo hago una interfase a Word, la idea es que él me permita entrar directamente a Word para poder editar el archivo. Me permita entrar directamente a Excel para poder editar el libro. Me permita entrar a PowerPoint para editar la presentación. Me permita entrar a escuchar un audio o a ver un video. O me permita una aplicación para poder ver una imagen, un JPG. ¿Ve? Cosas de ese tipo. O un PDF en Adobe Acrobat Reader. Entonces, la idea es que cuando yo establezco esa interfase, él me lleve directamente allá, porque existe otra manera, que es la que normalmente suelen hacer la mayoría de los profesionales en derecho, y es que no hacen esa interfase, sino simplemente a través de los archivos cogen y establecen los hiperlinks, y él simplemente se direcciona dentro de Windows al explorador de Windows y los deja simplemente estacionados en un lugar donde pueden abrir el archivo, pero no están haciendo en ningún momento interfase con nada. Mientras que aquí sí estamos haciendo interfase, aquí sí estamos dentro de Access creando una interfase, una ventana hacia la otra aplicación ofimática. Es muy diferente eso a hablar del otro término cuando decimos, no, es que yo tengo un hipervínculo, ¿no es cierto? Y entro allá, no, sí, una cosa es un hipervínculo, simplemente una dirección, llegar muy rápidamente a cierto lugar, y otra cosa es crear una interfase. Entonces, aquí estamos creando una interfase porque estamos entrando directamente a la aplicación ofimática Word, Excel, PowerPoint, ¿sí? Publisher, etcétera. Entonces, el sistema nos da eso. Entonces, en la ruta completa estamos enlazando prácticamente eso. Y la otra es que le agregamos el término módulo para poder definir cuál es la fase de la que estamos hablando en ese momento en la cual se está conectando ese archivo. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿no es cierto? Entonces aquí en la búsqueda nosotros tenemos esos términos, personal, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, facturar, ¿no es cierto? Eso, básicamente. Entonces la idea es que así van quedando las cosas. Bueno, cerramos aquí, guardamos acá y cerramos aquí. Entonces esa es la tablita que oficialmente guarda la información, ¿sí? Entonces esa tablita tiene un campo que es el objeto OLE. El objeto OLE es el que permite hacer esa asistencia de llevarlo a uno por medio de esa interfase hacia otra aplicación ofimática. Bueno, seguimos empezando aquí a ya discriminar un poco más el detalle de la rama judicial de aquí, de este aplicativo Word Project. Entonces, encontramos acá, dentro de la fase 1, pues está el contador. Recordemos que el contador lo que está básicamente trabajando, vamos aquí a la vista del diseño, mirando esta consulta de actualización, básicamente lo que estamos trabajando es el contador. Entonces, en este contador estamos jugando con la palabra caso. Allá, en el video número 45, hablamos de la palabra empresa. Listo, ahí lo dejamos, ¿no es cierto? Pero aquí ya, como estamos enrutándolo con la rama judicial, entonces aquí ya le decimos la palabra caso. Es decir, que el contador tiene que tener un término que se llame caso, para que cuando él arme el código interno, ¿no es cierto?, de nuestro cliente, diga caso número tal, ¿listo? Entonces el contador lo que va a hacer es guardar el número y la palabra caso, ¿de acuerdo? Ahí.
Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Y él maneja, obviamente, dos variables públicas y maneja sus respectivas funciones públicas, sigue jugando las mismas. Bueno, vamos al siguiente punto. Vamos aquí donde dice QRY, raya al piso CS, raya al piso casos, raya al piso de anexos, fase 1. ¿Sí? Clic derecho, vista diseño. Aquí lo que nosotros básicamente hacemos es llamar la tabla que marca o maneja los oficios que uno va incorporando en la fase 1. Pero estos datos son de consulta y para hacer de consulta les tenemos que montar una función pública que la tenemos acá denominada LBP IDE llave caso F1, abre paréntesis, cierra paréntesis, la cual es una cadena alfanumérica que guarda el nombre del caso. Ejemplo, caso raya 2208001, por ejemplo. Entonces, cuando yo voy a consultar mis documentos anexos, él agarra ese dato y con ese lo que hace es abrochar, amarrar, ¿no es cierto?, los otros registros y los lanza, mostrando lo general y ya el detalle de los documentos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso está así definido esa consulta de selección y con ese elemento ahí. Bueno. Después viene un QRY raya al piso CS fase 1. Entonces aquí nosotros, vamos a mirar acá, QRY fase 1. Entonces acá tenemos nosotros simplemente la tabla que se llama M raya al piso fase 1 raya al piso casos, conectada por medio del NBACT ECO, que es la economía, el IDE de la actividad económica. Esta es la tabla alternativa, entonces está conectado, aquí le podemos apreciar, mira, ahí está. Aquí yo bajo, aquí voy a bajar un poquito más para que lo podamos ver un poco mejor. Acá. Ahí, listo. Entonces, obsérvese que aquí actividad raya al piso eco está ligado con IDEM, ¿no? Para que se pueda ver la actividad económica, que eso está aquí registrado. Aquí lo podemos ver, mira. Aquí, actividad económica. Entonces acá todos están M raya al piso fase 1 casos y acá está T raya al piso MP raya al piso fase 1 raya al piso AC eco. ¿Listo? O sea, esta que está acá. Esa es la consulta de selección que cuando está así, está trabajando en un formulario que es netamente el menú, ¿sí? Entonces, a través de este se visualizan todos los registros que se encuentran inscritos o incorporados o incluidos en la fase 1. Bueno, aquí vamos a guardar y vamos a cerrar. Venimos a otro que se llama el QRY RP. El QRY RP fase 1 ya son datos para un informe. Entonces, el informe tiene los datos, lo mismo, la MM raya al piso fase 1, raya al piso casos y su respectiva tabla alternativa, ¿no es cierto?, que muestra las actividades económicas, pero aquí está ligado con una función pública que se llama LBP y de llave EMPRP, que guarda pues el dato del caso. Cuando uno va a imprimir, entonces el ID caso está guardando el dato en esa función pública, que le permite posteriormente lanzar una consulta de selección para poder visualizar en el reporte, en el informe que se imprime, todo lo que concierne a ese cliente, que incluso también lo puede usted convertir en un PDF. ¿Bien? Listo, entonces aquí cerramos. Bueno. Vamos mirando más detalles sobre la fase 1. Vamos mirando. Entonces, la fase 1 tenemos el menú, ¿sí? En el menú, como lo hemos visto, solamente agregábamos lo que era el cliente y el menú. No teníamos ni el 1, o sea, solamente esas dos cositas, no teníamos nada más. Entonces, venimos con el detalle del FRM TMPL Oficios fase 1. Este que tenemos acá, vamos a hacer una vista del diseño. Allí tenemos la vista del diseño. Entonces aquí nosotros vamos a contemplar tener un botón para anexar los documentos, uno para deshacer por si cometemos un error, los botones para traer el archivo,
este selecciona la carpeta, sustituye el archivo y este vuelve y contempla recoger el archivo y sobreescribir la nueva ruta, que es la que finalmente va a quedar para que posteriormente cuando uno haga un clic, directamente a ese lugar llegue. O sea, cuando yo le hago un clic, lo que él hace es hipervincular, o sea, hipervincula y genera la interfase, o sea, se incorpora en la aplicación ofimática Word o Excel o PowerPoint o cualquier otra que uno esté en ese momento trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, aquí dentro de esta, ¿sí? Hay que anotar que aquí los elementos que están presentes son, por ejemplo, los campos son el ID BIN, el ID caso, nombre de la carpeta, tipo de documento, clase de documento anexo, descripción del documento, el módulo, la fecha del documento, el archivín, el nombre BIN. Esos son elementos que se van cargando solos con la ruta completa a través de estos dos botones que tenemos acá. Dentro de este elemento nosotros estamos, bueno, una cosa que nosotros tenemos presente es que, acuérdense ustedes cuando nosotros estábamos mirando en el WordPress, si ustedes lo recuerdan, dentro de la parte que tiene que ver con la palabra oficios, si yo aquí entro y le digo la palabra oficios, nosotros teníamos un TMP, PLL oficios, ¿se acuerdan? Ese era utilizado para incorporar todos los documentos del personal, o sea, diplomas, cartas laborales, etcétera, todas esas cositas. Entonces, ese mismo archivo uno lo puede usar para poder construir a partir de otros, para poder guardar información ya relacionada con, por ejemplo, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, ¿no es cierto? Pero entonces cuando nosotros creamos una copia de tenemos que hacer algunos pequeños cambios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos cambios? Entonces, esos cambios son que, por ejemplo, ya aquí para la fase 1, ya nosotros ya no hablamos aquí de talento ni nada de eso, sino vamos a hablar exclusivamente de documentos. Cosas importantes que nosotros tenemos que tener acá dentro de la fase 1 o la fase 2 o la fase 3 o la fase 4 es el nombre del caso. Tenemos que tener el nombre de una carpeta. El nombre de la carpeta es crucial porque dentro de esa carpeta es que nosotros vamos a guardar la información de todo lo que sucede con el caso. Los casos normalmente tienen actuaciones. Cuando nosotros estamos trabajando en la rama judicial, existe un sitio web que se habla de consultar el código único del proceso, ¿sí? Que lo facilita un ente judicial en Colombia que se llama Consejo Superior de la Judicatura, ¿correcto? Entonces, lo que permite es que podamos a través de ese espacio consultar un número de 23 dígitos y con esos 23 dígitos que estamos consultando, que es una cadena, es un número largo, entonces él nos reporta datos importantes como por ejemplo los nombres de los sujetos procesales, entonces está el demandante y los demandados. Nos da datos como por ejemplo en qué despacho está, nos dice también en qué especialidad está, quién es el ponente en ese momento de ese caso, que en este caso el ponente es un juez, y nos da las actuaciones del proceso, pero las actuaciones del proceso están a la vista para la gente, pero no está para que uno pueda entrar y mirar lo que tenemos dentro, ¿no es cierto? Solamente están establecidos datos muy cortos, resumidos, ¿no es cierto? Como son la fecha, qué clase de actuación era, ejemplo, radicación de algo, ¿sí? O apertura de algo, o inicio de una instancia, primera instancia, segunda instancia, etcétera, cosas de ese tipo. Y la fecha, o sea, una fecha en que se recibe, una fecha para definir una respuesta. Eso es todo. Y eso es una lista de actuaciones, pero en ningún momento esa lista de actuaciones, primero, no está habilitada para que el público la pueda descargar la lista, que pueden ser 30 actuaciones o más, dependiendo de las que el abogado haya hecho, no está habilitada para descargarse. Eso porque se entiende que son archivos que los tiene en su poder el abogado, pero el abogado relativamente como
es una persona que, digamos, puede que trabaje con un software, como pueda que no trabaje con el software. Se entiende que el abogado tiene que ser extremadamente organizado en su información, ¿no es cierto? Porque en un momento determinado viene el cliente y le pregunta, oye, ¿en qué va mi proceso? Él tiene que decirle cómo van las cosas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el abogado, como no tiene ese conocimiento tan allá, tan al fondo, en materia de programación, él no tiene idea de eso, ni tampoco tiene idea de, como ingeniero de sistemas, nada de esas cosas. Él solamente sabe de su concepto, profesión, derecho, y pare de contar, pero más allá de esas otras cosas no las sabe. Esas cosas ya son cosas que otro profesional las sabe, como es el ingeniero de sistemas o el programador, ¿sí? O la persona que se encargue de manejar todo lo que tenga que ver con la informática. Entonces, en este punto, aquí se busca es ayudar un poquito a esa profesión, al abogado, en el hecho de que, por ejemplo, nuestro programa tenga la posibilidad de definir prácticamente de manera automática el nombre de una carpeta, para que el otro no esté siempre allá inventándose la mecha, a ver, porque muchas veces puede pasar eso, se inventan y a veces quedan bien, otras veces quedan mal, entonces cuando van a buscar las cosas no las hallan, etcétera. Lo otro, ¿qué tipo de documento es? Siempre hay que especificar si es interno, si es externo, no hay nada más. En la correspondencia siempre está la que se recibe y la que se envía. Recibido y enviado. Todo lo que es enviado de la oficina de abogados a los entes judiciales es enviado. Entonces, para nosotros es, perdón, es la saliente o lo que llamamos nosotros la interna. Y todas las comunicaciones que nosotros recibimos de los entes judiciales, ¿no es cierto?, que son las respuestas que nos dan a nuestros documentos cuando los enviamos, son las entrantes. Entonces, como son las entrantes, son los externos, ¿de acuerdo? Externos. Entonces, internos, todo lo que hace la oficina de abogados, y externo, todo lo que recibimos como respuesta de los entes judiciales, punto aparte. Seguimos con otra, la parte de la descripción del anexo. Es muy importante siempre que uno describa el anexo como que es, ¿no es cierto? Entonces, al describir el anexo se vuelve muy interesante porque en un momento determinado, cuando nosotros vamos a consultar, pues vamos a saber exactamente de una manera muy rápida el contenido del documento, cosa que no pasa cuando un abogado tiene, digamos, una plancha en Excel, ¿no es cierto? Entonces, cuando él habla de hacer un vínculo, él lleva, pero simplemente a una pantalla de Windows, que es el explorador de Windows, y lo mete dentro de una carpeta, pero de ahí para allá no le dice nada más porque no está creando algo importante que se llama la interfase, que es la que sí hace aquí Access, genera esa interfase, es decir, permite entrar allá a la aplicación ofimática Word, Excel, PowerPoint. Incluso lo más interesante todavía es que usted está dentro de Word y usted puede coger todo el documento y copiarlo y simplemente crea un nuevo documento ahí y lo pega y le da un nombre y lo almacena en otro lado diferente. Le da pie para que usted no tenga que estar como luchando con esa cuestión cada vez que pueda haciendo documentos, no, porque usted ya puede tener plantillas. Muchas veces todo se vuelve tan práctico y tan simplificativo cuando usted tiene plantillas. Usted tiene una plantilla cuando necesita hacer un otorgamiento de poder. Usted tiene una plantilla cuando hace una primera instancia. Tiene una plantilla cuando hace una segunda instancia. Tiene una plantilla cuando hace un recurso para apelar o para hacer oposición, etcétera. Cosas de ese tipo. Entonces todo se vuelve muy dinámico. Muy dinámico. Entonces está extremadamente hibridizado. Es esa la palabra, hibridizado. Bueno, entonces tenemos que aquí viene el módulo que nos especifica y la fecha del documento. Entonces vienen aquí estos elementos. Todo lo que usted en este espacio tiene que cambiar, todo lo que usted tiene que cambiar en este espacio es que aquí en este campo que se llama ruta completa debe existir un procedimiento de evento ya especificado para establecer ese interfase. Aquí dice procedimiento de evento, ahí dice al hacer clic, ¿no? Entonces cuando hacemos aquí un clic, entonces ¿cuál es ese código que se escribe para generar una interfase, un ingreso desde Access a cualquier aplicación donde fue generado el documento? Eso se llama interfase. Entonces, ese código se llama application.follow hyperlink me.ruta completa, ¿sí? Donde me.ruta completa es el control que tiene ese enlace.
¿no es cierto? Y entonces con que yo le haga un solo clic, ¡tin!, ya inmediatamente me entró por interfase a esa aplicación ofimática, ¿ves? Entonces es simplemente eso. Entonces acá dice sub, ruta completa, raya piso, clic, abre paréntesis, application.follow, hiperlink, me.ruta completa, en sub. Eso es todo, no hay nada más. Y otro punto importante, como esto es una copia de TMPLL oficios, entonces aquí en los botones de file y este botoncito que tenemos acá y este otro que tenemos acá, este tiene un nombre, ¿no? Formato CMD ANA de binario. Entonces cargamos el código, o sea, el procedimiento de evento. Entonces aquí cuando estamos hablando de este punto hay una parte donde dice select, aquí lo tenemos, select, MISQL igual entre comillas, select, ARCH from, ¿sí? TM, raya al piso, PLL, raya al piso, oficios. Entonces, aquí rayita al piso y le ponemos fase 1. No más, fase 1. Entonces, eso mismo lo tenemos que hacer para el botón de la carpeta, porque este relativamente habla de el CMD ANAD binario. ¿Listo? Y el otro, aquí lo vamos a mirar. Vamos a ver qué va a salir. Este es el de la carpeta. Entonces, aquí abrimos. Este se llama CMDver binario. Entonces aquí bajamos y aquí también buscamos ese select. Aquí lo tenemos, MISQL igual, comillas, select, ARCH, bin, front, M, raya al piso, PLL, raya al piso, oficios, raya al piso, fase 1. ¿Sí ven? Entonces eso mismo se lo tenemos que hacer a los otros, por ejemplo, para fase 2, para fase 3, para fase 4, ¿sí? En la medida en que vayamos avanzando. Eso es importante, ¿listo? No es más. Bueno, cuando ya tenemos esa parte lista, entonces, de hecho, nuestro formulario pues tiene otras cosas, las cosas que no se necesiten pues se borran, ¿no? Este formulario que se llama FRM, raya al piso TML, TM, raya al piso PLL, raya al piso oficios, raya al piso fase 1, en el origen del registro, aquí en datos, cuando estamos en la sección formulario, tiene el nombre de la tabla, mira, TM, raya al piso, PLL, raya al piso, oficio, raya al piso, fase 1, ¿listo? Y acá donde dice entrada de datos está expuesto en el zip, ¿listo? Cosa de que cuando entre, ya directamente entra a cargar para poder almacenar información, no es nada más, bueno. Entonces, eso es todo lo que contempla ese archivito. Ahora, viene otro. Aquí vamos otra vez a escribir la palabra fase 1. Viene otro que se llama el FRM, raya al piso TM, raya al piso PLL, raya al piso oficios, raya al piso DET, CP, raya al piso fase 1. Este es para consultar todos los documentos que hemos anexado en la fase 1, todo lo que hayamos, o sea, en este caso, imágenes, JPG, documentos de Word, hojas de cálculo, presentaciones, videos, audios, PDFs, ¿de acuerdo? Todo eso. Entonces, en este tenemos un botón para imprimir esos anexos, tenemos para consultar, por eso tenemos los botones de navegación acá, para el primer registro, el anterior registro, el siguiente registro, el último registro, para editar con una clave y volvemos a tener estos dos elementos, ¿de acuerdo? Tenemos adicionalmente aquí este botoncito que nos permite saber cuántos registros existen y en cuál estamos parados. Tenemos el IDBIN, ID caso, tipo de documento, nombre de la carpeta, clase de anexo, descripciones del anexo, la fecha, el módulo. O sea, aquí solamente se exhibe lo que ya está alimentado. Entonces, como es lo que ya está alimentado, entonces está conectado con una consulta de selección, que en este caso esa consulta de selección es esta que tenemos acá, QRY, raya al piso CS, casos, raya al piso anexos, raya al piso fase 1. Podemos apreciarlo aquí. Aquí en hoja de propiedades, en datos, en el origen del registro, ahí dice QRY, raya al piso, CS, raya al piso casos, raya al piso anexos, raya al piso fase 1, ahí está. Pero aquí en donde dice la entrada de datos aparece no, y donde dice permitir agregar decimos no. ¿Listo? Bueno, eso es todo.
Entonces, así, en esta forma, en este orden, queda esa parte expuesta. Este elemento, como vino siendo una copia de lo que hicimos en personal, ¿no es cierto? De lo que hicimos en personal. Entonces, este tiene presente acá la parte de la edición, cuando vamos a editar. Si nosotros aquí nos paramos en este puntico, lo primero que él hace aquí es establecer un mensaje que dice, ¿vas a modificar? Sí o no. Entonces, si vas a modificar, entonces él para aquí en clase proceso. Si estamos en clase proceso, él tiene que pintar cuáles son los elementos que yo puedo modificar. ¿Ve? Entonces aquí, por ejemplo, en este punto, aquí abrimos hoja de propiedades, en eventos, ahí dice, al hacer un clic, procedimiento de evento, ahí abrimos. Entonces obsérvese que él tiene aquí un cuadro mensaje condicional, con botones sí y no. Entonces dice, ¿está listo a procesar la adición del registro? ¿Cierto? Es una pregunta, ¿sí? Entonces está seleccionando directamente el registro donde estamos haciendo la modificación, por eso dice 2md.run, ACCMDCL y después entonces viene la visibilidad del control que se llama la clave PR, ¿de acuerdo? Establece un color para el botón, clave PR, back color amarillo, ¿sí? Y lo enfoca. Si no pasara absolutamente nada, que es el else, entonces nos bota un mensaje que dice no realizó ninguna acción, listo, ¿sí? Abortará, o sea, abortar significa no hizo nada, entonces sale, ¿no es cierto? Simplemente vuelve y deja esta visibilidad, vuelve y la apaga, ¿no es cierto? Y ahí termina la cosa en ese punto. No sale en ningún momento porque pues la idea es que salga usted directamente con el botón de cerrar, punto. Ahora, vamos a otro punto. Cuando nosotros vamos a hablar de lo que escribimos en el clave proceso aquí, ¿cuáles son todos los botones que aquí en este lugar se van a aprender? Y los que están habilitados para poder ser modificados. Entonces aquí en la hoja de propiedades, en donde dice después de actualizar, ahí, abrimos. Entonces él trae un mensaje. Entonces primero que todo selecciona el registro 2md.run command ACCMDCL record, esa es la primera parte. Segundo, guarda una variable, en este caso la variable que está guardando aquí, esta que está acá, esta no nos sirve, ¿no? Esta no nos sirve, tenemos que cambiarla porque esta aquí viene siendo la que llaman el BP y de llave caso F1 igual me.id caso, ahí está, ¿sí? Entonces ese datico que está ahí, bueno, entonces toma la información y entonces inmediatamente él valida lo que se escribió en clave PR contra clave PAS4. Entonces en el módulo vamos a mirar, clave PAS4 tiene un código, ¿no? El que sea. Entonces, nombre bin está bloqueado, entonces lo desbloquea, descripción anexo lo desbloquea, archivin lo desbloquea, ruta completa lo desbloquea y después los pone en otro color. Entonces, nombre bin lo pone en color, lo bordea en color rojo, la descripción lo bordea en color rojo, el archivin lo bordea en color rojo, la ruta completa la bordea en color rojo. O sea, él solamente lo que hace es bordear en color rojo esos elementos para señalarle al usuario que son esos únicamente los que están habilitados para poder ser modificados. Entonces, nótese que aquí básicamente los únicos elementos que se pueden alterar, ¿sí? Son el nombre, la descripción y el archivo y la ruta. No se altera ni la clase, ni el módulo, no se altera tampoco el tipo del documento, tampoco se altera eso, ¿sí? Ahí podemos apreciar aquí. Cerremos acá un momento. Entonces, mire, los documentos que no se pueden alterar son el ID bin, el ID caso, el nombre de la carpeta, el tipo del documento, la clase de anexo,
Eso no se puede alterar. Tampoco la fecha. Solamente la descripción. El módulo, ¿sí? El archivín, el nombre bin y la ruta. Aquí este módulo, como es un campo nuevo, muy seguramente estará aquí prácticamente en donde están los datos, estará diciendo bloqueado, dice no, entonces debería estar bloqueado diciéndole que sí. ¿Sí? Ahí debería estar diciendo que sí esté bloqueado. ¿Ok? Ese elemento. Entonces, módulo está bloqueado. Entonces, los únicos que se aprenden son descripción, archivín, nombre bin y ruta completa. Cuando aquí le incluimos la clave correcta, ¿correcto? Acá, en eventos, ahí está. Entonces, ahí volvemos otra vez al detalle, aquí estamos, ¿no? Entonces, solamente quedan habilitados nombre, descripción, archivín y ruta, no más, ni siquiera módulo. Pero cuando, por ejemplo, no es la clave, entonces dice, no es válida la clave, no es válida la clave. Entonces, se suspende la modificación, se suspende la modificación. Miando, o sea, borra los elementos y termina el proceso. No sale, en ese momento no sale para nada, simplemente queda ahí todavía parqueado en ese formulario. Eso es prácticamente lo que tiene este formulario que tiene que ver con la parte de la consulta. Bueno, ahora, otro punto importante. Hablando de la parte de la impresión de los anexos, aquí vamos a parquear ahí. Entonces aquí en el momento de los anexos, vamos a mirar, aquí en los anexos nosotros teníamos una clave, ¿no es cierto?, que decía BPI de talento, tal cosa, todo esto lo tenía. Entonces toda esta información que está aquí, prácticamente la retiramos, no la necesitamos para nada, ¿sí? Todo esto se retira porque todo esto era de personal. Todo esto tenía que ver con personal, entonces todo este pedacito se retira, ¿sí? Entonces, al retirarse obviamente, que al retirarse pues también este botón se va a retirar, ¿listo? ¿Por qué se retira este botón? Porque prácticamente esta impresión la vamos a hacer directamente, ya les voy a mostrar en dónde la vamos a hacer. Entonces, aquí ya, hasta ahí donde está, queda así como va. Entonces, guardamos acá y cerramos acá. Ah, otro punto, espérate un momentico. Miremos acá el orden de la tabulación. Estamos en este momento acá en el detalle, miremos la orden de tabulación cómo está. Entonces, en la orden de tabulación nosotros tenemos lo siguiente. ID de bin y de caso, tipo documento, nombre, carpeta, clase documento, descripción del documento, fecha del documento y módulo. Entonces aquí este módulo tenemos que meterlo acá después de fecha. Después sigue archivín, nombre bin. Después sigue ruta. Luego sigue CMD, ANA de binario, ver binario, texto 14, que es este que tenemos acá, BTN editar, que es el del lápiz, y clave PR. Entonces ahí está ya. Listo, ya está todo ya cuadrado, entonces clic derecho, vamos a guardar y vamos a cerrar. Ahora, ya hemos apreciado, ¿no?, lo que pasa cuando agregamos los documentos y el otro cuando estamos consultando los documentos. Vamos a este que se llama el FRMCS fase 1, clic derecho, vista diseño. Entonces aquí lo tenemos. Este que dice acá, imprimir registro, imprime todo lo concerniente al demandante junto con sus respectivos anexos. ¿Listo? Por eso fue que en el otro lado lo borré, porque aquí simplemente imprime todo. Entonces, en este que tenemos nosotros, que aquí viene el botón de consulta de anexos, registro de anexos, entonces aquí en registro de anexos se está llamando a este, que se llama FRM, rayal piso TM, rayal piso PLL, rayal piso oficio, rayal piso fase 1. Y aquí en consulta anexos llama a este, que se llama FRM, rayal piso TM, rayal piso PLL, rayal piso oficio, rayal piso DCP, rayal piso fase 1. ¿Sí? Y este que dice aquí imprimir documentos, entonces se está llamando a RP fase 1, pero interiormente este tiene un subinforme que se llama SBF rayal piso TM, rayal piso PLL, rayal piso oficios, rayal piso fase 1, y este es el que está llamando esta consulta que se llama
QRY raya al piso RP raya al piso fase 1, ¿de acuerdo? Bueno, ahí vamos. Entonces, como nos damos cuenta, aquí tenemos nosotros también cambiado el término, aquí decía empresa, entonces le ponemos el término caso, fecha, registro, ni de empresa, régimen, nombre de empresa, responsable de la empresa o representante legal de la empresa, dirección, móvil, actividad económica, asesoría en derecho. Entonces, este es un nuevo campo que lo incluimos, y este otro que dice QTY, que significa cantidad de temas, y las observaciones de ese caso, ¿sí? Aquí si queremos nosotros le ponemos OBS EMP, o simplemente aquí hacemos lo siguiente, a esta palabrita en vez de EMP le ponemos la palabra caso, para que quede mejor. Listo, ahí está. Listo, más. El botón de editar trae la palabra clave. Clave es un control que cuando prendemos está inicialmente sin visibilidad. Entonces, este botón que está acá, lo vamos a mirar, ¿sí? Este botón que tenemos acá lo vamos a mirar. Entonces, acá tenemos lo siguiente, el botón está expuesto dos propiedades, una se llama al hacer clic y otra que dice al mover el mouse. Al mover el mouse es simplemente alertar una ayuda para entender qué es lo que hace este botón, ¿sí? Que se hace a través del TXT ayuda. Yo ya lo he podido explicar en otros videos cómo funciona. Y aquí en la parte del procedimiento de evento, en la propiedad al hacer clic, miremos un momentico acá qué nos tiene. Entonces acá, construimos una caja de mensaje condicional, cuyo dato dice, desea editar el registro, ¿sí? Para modificar, ¿sí? Podríamos también aquí hacerlo así, o sea, porque creo que aquí hay redundancia. Quitemos ese para modificar, ahí. Entonces, desea editar el registro, prosigue, listo. Entonces, él lo que hace es dejar visible el botón, el control clave PR, lo deja visible y lo enfoca. Cuando no se hace, aquí else, entonces dice no realizó ningún cambio, finaliza y sale del formulario. Entonces ahí sí sale del formulario, ahí sí lo saca uno del formulario, no lo deja ni siquiera parqueado, sino lo saca. Bueno, eso en cuanto al botón BTN editar. Ahora miremos el punto de la clave, ahí. Vamos a entrar aquí a la clave y vamos a observar acá. Entonces, aquí se trata de que en este de la clave, en ese momento, él valide lo que se ha escrito. Entonces, en este caso estamos usando clave PAS4. Entonces, él empieza primero prendiendo ciertos botones en color verde y desbloqueando, ¿no? Entonces, el back color en BB green, todos esos botones que uno va a cambiar quedan en verde y los desbloquea, ¿no? Con locket igual false los desbloquea. Entonces, me.regimen backcolor igual BB green, otra línea, me.regimen.locket igual false, y así entonces está régimen, nombre empresa, representante de la empresa, dirección de la empresa, teléfono de la empresa, observaciones del caso. Luego viene y establece un ordenamiento nuevo de tabulación. Entonces empieza régimen, empieza en 0, con tab index. Luego NB con el NB empresa con el 2, rep empresa con el 2, con el 1 y el otro con el 2. Dirección EMP con el 3, móvil con el 4, observaciones del caso con el 5 y estaciona el enfoque en régimen, o sea, para decir, a partir de ahí usted cuando dé enter, él cae justamente donde es y no va a estar bailando el cursor por allá, que arriba, que abajo, no. De no ser así, entonces el siguiente mensaje cuando no se haga nada sería, se validó la clave pero no es la correcta, se cerrará esta fase e intente nuevamente volviendo a este escenario, punto, y ahí sale y termina el proceso, ¿sí? O sea, no hizo nada, pero lo va a sacar, ¿sí? No hizo nada, pero lo saca, con el propósito de que usted vuelva a entrar allá. Ok.
Bueno, eso en cuanto al botón de editar. Ahora, en cuanto al botón de borrar o eliminar, aquí lo tenemos. Este botón de eliminar, ¿qué tiene? Vamos a mirar. Entonces, tiene una ayuda, aquí podemos apreciar la ayuda, ¿sí? Si nosotros miramos la ayuda, revisemos a ver qué tiene la ayuda. En la ayuda dice, txtayuda.caption igual entre comillas. Este botón, al ser accionado, pide una clave para eliminar el registro. Pide una clave para eliminar el registro. Ok. Ahora miremos el procedimiento de evento cuando se hace un clip. Este trae un mensaje que dice así. La caja mensaje condicional. Entonces, entre comillas, dice, vas a generar una eliminación del caso. Prosigue. Entonces, yo le digo sí. Entonces, cuando le digo sí, él me saca un mensaje que dice, tenga en cuenta que para borrar, si el registro no tiene anexos internos o externos, ¿sí? Sí puede borrar el registro porque es único, pero si tiene, debe hacer esta tarea en el módulo historia. O sea, lo que yo le estoy diciendo a ustedes es que cuando iniciamos la fase 1, nosotros empezamos a agregar documentos, empezamos a hacer anexos. Empezamos la fase 2, metimos más anexos. Empezamos la fase 3, más anexos. La fase 4, más anexos. Entonces, ¿qué pasa? Son muchos registros y podemos correr el riesgo de dejar como la figura del 100 pies. Ustedes han visto que un 100 pies tiene 100 pies, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo le quito 2, 3 pies? Ya no va a caminar igual. Eso mismo pasa con un sistema. Si yo le quito cosas, ya no camina igual. Entonces, frente a eso, yo opté por dar un mensaje más bien diciéndole al usuario, vea, si es uno solo y no tiene absolutamente nada de eso, hagámosle. Pero si tiene varios, no lo hagamos de esa manera, sino simplemente esperemos a llegar a la historia y allá entonces quitamos todo lo que tengamos que quitar. ¿De acuerdo? Bueno, eso es así, en ese punto. Entonces, aquí, si no hiciéramos ninguna tarea, entonces dice, no se procesó la acción eliminación. Y sale del menú como tal. Entonces, dése cuenta, el botón no hizo ninguna acción, solamente mandó una alerta, ni siquiera pidió clave, solamente mandó una alerta. Y entonces, en la alerta le está diciendo a la persona pues que no haga tanto ejercicio en función a eso, sino simplemente tener la paciencia de que cuando llegue al final el proceso, pues se elimina, ¿de acuerdo? Se elimina. A veces la persona puede hacer de pronto algún dato mal, pero para eso está la edición, ¿correcto? Para eso está la edición. Bueno, es en función a ese punto. Si alguna cosa más adicional hay, pues ustedes podrían hacer la pregunta y pues dependiendo de la pregunta yo les doy la respuesta. Ok, entonces ahí terminamos ese puntico en esa parte. Bueno. De acá, entonces, pues ya prácticamente tenemos eso. Aquí está el botón para deshacer, el botón para guardar. Cuando se trata de guardar, vamos a tocar este botón. Entonces acá, como es la fase 1, entonces vamos a mirar acá, al hacer clic, procedimiento. Este tiene también su ayuda, ¿no? Entonces vamos a mirar el procedimiento al hacer clic. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? Mira, entonces acá tenemos lo siguiente. Dice, 2cmd.run, cmd record, BP y de llave EMP, ¿sí? MP. Entonces aquí está guardando este dato, pero como tal, esa es la fase, esta es la fase 1, ¿no? La fase 1, entonces acá, este dato aquí no debería ser este, sino debería ser el BP y de llave caso F1 igual a m punto y de caso, o ahí está MP, bueno, este MP, ¿listo? Ahí. Entonces, almacena la información ahí. Claro está que, vamos a mirar acá, ahí sí, está jugando con F1. Listo, entonces está ahí, revisamos más abajo, entonces donde está presente lo que dice la novedad, entonces dice, entre comillas, dice ACT raya, está definido eso, y ahí dice IBP llave, entonces aquí cambiamos este término, y le ponemos ahí IBP y de llave,
caso F1, ¿listo? Caso F1, ahí está. Fase 1, ¿no? Módulo, fase 1, listo, no más sería ahí. Entonces, eso terminamos acá. Y las leyendas, pues cuando, digamos, no se guarde algo, entonces dice, no se guardó el registro, saldrá el formulario y tal. Esta parte, que es el método DAO, este es porque simplemente cuando yo actualizo algo, es necesario generar un registro que defina lo que el usuario hizo con él cuando entró en la fase 1, para saber qué se ha modificado. Porque a veces se pueden modificar cosas y después uno dice, ve, tan raro, yo tenía un dato y ¿por qué aparece otro? Entonces, cuando yo voy a echar mano a la lista de accesos de usuarios, ahí voy a poder observar qué exactamente fue lo que pasó con ese registro. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí ese punto. En la leyenda acá, vamos a abrir acá la leyenda, aquí dice, este botón guarda el registro, no dice nada más ahí. Bueno, eso es todo. Entonces ya hemos visto esto, entonces aquí en este, como estamos haciendo un proceso en el cual vamos a hacer registro de anexos, es importante que él se vaya llevando unos datos importantes para cuando abre el otro formulario, como son el nombre del caso, ¿cierto? El nombre del caso y un pequeño armaje que él hace. Entonces aquí está. Entonces aquí vamos a mirar en donde dice registro de anexos, abrimos acá y miramos aquí donde dice el hacer clic, ahí miramos. Entonces dice 12md.run command accmd record. Entonces bp llave caso F1 igual m.idmp y otro que se llama así bpnb caso F1. ¿Qué es ese NB caso F1? Esa es una variable que va a guardar el nombre de la persona, ¿sí? Es bueno que cuando uno mira el caso, dice, ¿de quién es ese caso? De la persona tal, ese es el demandante, ¿no? Y después acciona a frmt mPLL oficios fase 1, punto, ahí termina todo. Eso, entonces ya está ahí esa parte. Cuando se trata de la consulta de los anexos, vamos a mirar la consulta de los anexos. Entonces acá donde dice al hacer clic, ahí vamos a abrir. Entonces acá dice 12md.run command accmd select record. Entonces aquí dice bpi de llave caso F1 igual a me.idemp. Y después abre, ya, abre el formulario FRMTM PLL oficios de CP fase 1. Pero recuerde que este está conectado con una consulta que está visualizando el TMPLL oficios, ¿sí? De CP fase 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué mandamos un dato del control me.idmp a una variable pública como es BP y del llave caso F1? Porque recuerden que nosotros ahí tenemos que construir una función pública que se llama lbp y del llave caso F1. Entonces él lo alimenta y cuando abre ese formulario, entonces él va y recoge todo lo que está relacionado con esa fase 1 de ese denunciante. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ahí va. ¿Qué más tenemos acá? Listo, eso es todo. Creo que no hay nada más aquí que explicar dentro de esta parte de la fase 1. Entonces, la fase 1, falta aquí el de imprimir. Entonces, acá el de imprimir de registros. Entonces, miremos acá, hoja de propiedades. Al hacer un clic, acá. Entonces acá tenemos 2md.run command accmd select record bpi de llave, entonces acá decía mprp, ¿sí? Entonces acá no sería rp, sino sería en este caso ya. A ver, espérate un segundito. Control Z acá. Vamos a mirar aquí una cosa aquí. Espérate a ver.
Salgamos de acá un momentico. Echemos una mirada aquí, a RP fase 1, acá. Entonces observemos, acá dice LVP del llave EMPRP. Listo. Entonces cerramos acá un momentico. Y acá volvemos otra vez a regresar y vamos aquí. Entonces acá dice llave P. EMPRP, ¿sí? Ahí está. Igual me.idmp. Entonces, este control tiene el caso, entonces lo guarda aquí en esta variable. Y cuando lo abre, entonces esto es lo que él va a visualizar. Y ya miramos para allá, entonces él abre un reporte que se llama RP fase 1, que es el que tenemos acá. Bien, con una vista preliminar. Pero bien, cuando estamos hablando de abrir este informe, vamos a guardar acá, vamos a salir de acá. Este informe que tiene acá, él necesita exponer todos los datos de la fase 1, ¿sí? Todos los datos de la fase 1 que están aquí establecidos en el informe, ¿no? Entonces ahí está el caso, la fecha, el nombre de la empresa, régimen, nombre de empresa, representante, dirección, móvil, actividad, asesoría en derecho, cantidad, observaciones del caso. Entonces, adicionalmente se agrega aquí un subinforme. Entonces, este subinforme, ¿de dónde viene? Este elemento que tenemos acá, accionémoslo, se llama, aquí lo podemos ver en la orden de tabulación más claramente, se llama así como lo está escrito acá, SBF, raya al piso TM, raya al piso PLL, raya al piso oficio, raya al piso fase 1, ¿sí? Así se llama. Este está vinculado por campo con el ID caso, entonces ahí lo tenemos, y aquí en la hoja de propiedades podemos apreciar en datos, ahí el campo está, vincular campo principal IDEMP, con el secundario, que es el ID caso. El primero pertenece a M fase 1 raya al piso casos, y el segundo pertenece a TMPLL oficios fase 1, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, como están vinculados los dos por sus campos principal y secundario, o sea, padre e hijo, entonces permite visualizar la información de todos los anexos de los documentos que están en la fase 1, ¿sí? Y ahí los visualiza todos. Entonces, ¿esto qué significa? Que acá en este subinforme, ahí lo tenemos, espérate, vamos a mirar el diseño. Ahí entonces nosotros cogemos y simplemente vamos a agrupar todas las etiquetas, ¿no? Como las tenemos acá. Y en el detalle, todos los controles, que son en este caso cuadros de edición, cuadros combinados de la información que tenemos que dejar visible. Entonces, el ID BIN, el ID caso, el nombre de la carpeta, la descripción del documento, la fecha, la clase, el módulo, el nombre BIN, la ruta completa. Aquí en la página, pues, cuántas páginas son de ese pedacito, y al final aquí un mensaje que dice, entre comillas, este caso cuenta en fase 1 con un total de, y acá un ampersand y la palabra cuenta, y entre paréntesis asterisco, que significa el total de registros, 3, 2, 1, lo que sea, ¿sí? Anexos, ahí está. ¿Cómo está el origen de registro? El origen de registro es TM, rayal piso PLL, oficios fase 1, ¿listo? O sea, este que está aquí. De esta manera, él queda vinculado con RP fase 1. Cuando se imprime, él imprime toda la información de la fase 1 junto con sus correspondientes documentos anexos. Eso es toda la fase 1 que tenemos ahí. Yo creo que no es más ahí lo que habría que explicar. Entonces, de esta manera, sí, cuando ya lo estamos mirando, ¿no es cierto? Si nosotros aquí vamos a decirle inicial, entramos acá, ya Sandra, 1, 2, 3. Entonces, en la fase 1, cuando vamos a mirar el menú, que es lo que acabo de explicarles, entonces ahí podemos ver
todo lo que hay acá. Este es para imprimir, para editar, para eliminar, para deshacer, para guardar, para anexar documentos, para consultar documentos, para cerrar, ¿de acuerdo? Aparte de eso, acá, si nosotros vamos a imprimir, entonces este mismo que tenemos acá, si lo vamos a imprimir, él nos muestra todo el reporte junto con toda su información, ¿sí? Si miramos otro, por ejemplo, vamos a mirar el segundo, este segundo, miremos si tenemos vamos a consultar anexos. No tenemos absolutamente nada. Cuando no hay absolutamente nada, quiere decir que no hay ningún anexo incorporado ahí. Entonces simplemente salimos, porque no hay nada que visualizar. Vamos a mirar el tercero. Entonces vamos a mirar consulta de anexos. Solamente hay, ¿cuántos? 1, porque dice registro 1 de 1. Cuando hablamos de ese application for hyperlink, me.ruta completa, entonces quiere decir que cuando yo hago aquí un clip, él simplemente, pin, entra donde está. Entonces a partir de ahí, como estamos ahí, yo puedo decirle control E, puedo copiar, puedo decirle control U, puedo pegar, puedo modificar todas las cosas y listo. Y grabarlo en donde yo quiera, ¿no es cierto? Entonces, obviamente él me pregunta, ¿va a guardar ahí? No, aquí estoy en este, ¿va a salir? Ahí ya salió, y él regresa otra vez al Access. Esa es la parte de la que yo les hablo a ustedes, que se genera una interfase, que se vuelve interesante, que es bastante útil para las personas que están con el derecho, con esa profesión, porque muchas veces llama a alguien y dice, hombre, necesitamos saber tal cosa, y pues si no tenemos ahí cómo llegar, es muy grave. Entonces, una cosa es cuando usted tiene en Excel un vínculo que lo lleva simplemente a través de Windows y te lleva a través del explorador de Windows a un lugar determinado, una carpeta, pero estamos por fuera de todo. No estamos dentro de una aplicación ofimática, estamos por fuera. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo no tengo Word, ¿cómo lo puedo abrir? Si no tengo Excel, ¿cómo lo puedo abrir? Si no tengo Adobe Acrobat Reader, ¿cómo lo puedo leer? Si no tengo un lector de imágenes, ¿cómo lo puedo leer? Si no tengo un reproductor de media para escuchar un audio o para ver un video, ¿cómo lo puedo ver? Es ahí donde vamos a ese punto, no es más. Bueno, entonces acá cerramos. Igual cuando uno imprime acá, pues ahí va a salir la información. Si es larga, pues aquí se van a incrementar las páginas. Si es corto, pues simplemente lo que tiene, no es más. ¿Listo? Entonces, aquí podemos agregar y aquí podemos consultar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá, en materia de este señor, tenemos que, por ejemplo, tiene un otorgamiento de poder, entonces no tiene más. ¿Qué podría faltar ahí? El número de la cédula del señor y más documentos, ¿no es cierto? Y de pronto si nos pagó algo, pues también eso se mete ahí. ¿Ve? Todas las cositas, todo eso va quedando guardado ¿en dónde? En una carpeta oficial que ya existe en él. Radicados, folder, caso, ¿Listo? Entonces el sistema nos va dando esto. Mire, el sistema tiene algo bueno y es que nos da el nombre de la carpeta. De tal manera que yo lo único que tengo que hacer es tomar esto, copiar y simplemente cuando estoy en el explorador de Windows, allá en el Windows API, la ventanita Windows API, lo que hago es decirle nueva carpeta y ahí pego el nombre de esa carpeta, ni siquiera la tengo que escribir, solamente pego, no más. Bueno, esa es la ventaja de tener esto. Bueno, vamos a seguir trabajando en más cosas con esto, pero esto yo lo voy a explicar ya propiamente en otro video, lo voy a explicar con más detalle, que viene siendo la fase 2, que viene siendo interesante. Pero la fase 2 va a tener cosas interesantes como por ejemplo, en la primera parte cuando vamos a hacer seguimiento, vamos a llamar directamente el caso, o sea, el número que nosotros tenemos dado por la empresa, es en este caso la oficina de abogados. Y él, cuando decimos menú, entonces él nos va a reportar, es el código único del proceso, que es el que nos da el Consejo Superior de Judicatura. Y con base en ese vamos a mirar las actuaciones. Entonces, como las actuaciones allá no se puede coger todo el listado y copiarlo, entonces lo que podemos nosotros hacer de pronto es que cada vez que hagamos algo, alimentemos esas actuaciones. Entonces, ¿cómo las podemos alimentar?
por ejemplo, como nosotros estamos sacando documentos, ¿no es cierto? Entonces, la historia puede estar definida en su evidencia con los documentos que nosotros estamos mandando allá a ese lugar, a ese ente judicial. ¿Ve? Entonces, cuando vamos a mirar ya, entonces en las actuaciones, pues entonces ahí aparecerán los documentos. Vamos a poner un ejemplo, radicado de proceso, un documento que va al despacho, un auto admite demanda, una fijación de estado, una diligencia de notificación personal, un acta, cosas así de ese tipo. Entonces, si eso está, ¿qué significa? Que en nuestro anexo de la fase 2 tiene que estar ese documento elaborado como la constancia o la evidencia de que hicimos el efecto y que efectivamente cuando vamos a consultar las actuaciones de ese caso, las actuaciones de ese código único del proceso, pues ahí debe estar. Entonces, si allá está, pero aquí no está, entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Cuál fue la falla? Que de pronto al abogado se le perdió, pero en el sistema está. Entonces ya implica que yo tengo que recurrir a ese lugar, a ese ente judicial y solicitar, por medio de un documento, solicitar una copia de ese documento, ¿de acuerdo? Por alguna razón, el Consejo Superior de Judicatura no habilita los registros de las actuaciones, no las habilita si no está la persona autorizada. Si la persona está autorizada, los habilita para poder sacar un listado y tenerlo ya directamente en el archivo, pero si no los tiene, pues le toca a usted ir a la internet y consultarlos. Punto final. Bueno, entonces la fase 2 la estaremos hablando en otro video para entender esto un poquito mejor. Entonces vamos a salir de acá y hasta ahí les puedo contar a ustedes pues que toma un rumbo nuevo el Word Project y que ese rumbo nuevo que toma el Word Project ya está enfocado hacia la rama judicial y que en un futuro pues esta información va a servir mucho para todos aquellos que son abogados o que están estudiando derecho, entonces tienen algo como empezar a entender la figura y entender cómo es que se viene el proceso de programar y organizar obviamente de una manera más óptima su información. Cualquier duda que usted tenga, no escatime, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la web docencial www.infoyayate.cf o a través del correo electrónico suquilla65@gmail o a través de este comentario del video, ahí usted puede anotar. Contar un poquito de usted, de qué país es, también adicionalmente de su empoderamiento, de su emprendimiento y de su proyecto, y lo cuente y nosotros con mucho gusto le podemos colaborar. Una cosa muy mínima, muy pequeña no tiene precio, pero ya hablar de un trabajo, de un día, de una semana, de un mes o de más meses sí tiene un valor establecido, pero esos valores nosotros solamente los vamos a suministrar a través del correo electrónico, ¿sí? Las formas en que se paga, dónde se paga, luego cómo se obtiene, ¿sí? Cómo descargamos la información para que usted la tenga ya, todo eso lo explicamos en el correo electrónico, todo. No es más, amigos, muchas gracias por los comentarios que ustedes puedan agregarle a este video y nos vemos en un próximo video hablando de más temas respecto a esto. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Hasta pronto.